Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un juez natural admitió el escrito interpuesto por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández para suspender la orden de captura y se presente de manera voluntaria ante el juzgado. La resolución suspende temporalmente la orden de captura del expresidente hondureño que está en Estados Unidos, pero que en Honduras es acusado por el caso Pandora 2. Hernández Alvarado deberá presentarse a la audiencia de declaración de imputado el lunes 3 de agosto. He sido notificado por la secretaria del juez natural que ha sido admitida la solicitud que se ha presentado ante él y suspenden las órdenes de captura temporalmente a partir del 20 de julio al 3 de agosto, en la cual se llevará a cabo la audiencia de declaración de imputado, dijo el abogado de Hernández Alvarado, Mario Cárdenas. El expresidente Hernández ha afirmado que su retorno a Honduras sería el 31 de julio o días antes a esa fecha, considerando el poco tiempo para preparar su caso junto a su equipo legal, que señala tener todas las pruebas para desestimar las acusaciones del Ministerio Público. El exmandatario expresó que no tiene rencor y que en su regreso al país no contempla incursionar nuevamente en política, considerando la situación de Honduras, y que él espera recuperar los momentos perdidos con su familia. Al expresidente Hernández lo vinculan al caso con otros exfuncionarios, quienes son señalados por violación a los deberes de los funcionarios y fraude. Por lo pronto, analistas consideran que el regreso del expresidente Hernández marcará un precedente nunca antes visto en el país, debido a que él tendría la posibilidad de prácticamente rehacer su vida después de permanecer 4 años preso en los Estados Unidos, donde en un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, un jurado lo encontró culpable de delitos relacionados al narcotráfico, a pesar que él ha sostenido su inocencia y que todo se trató de un complot de exnarcotraficantes hondureños. Hernández Alvarado recobró su libertad a finales de 2025 tras que el presidente Donald Trump lo indultó. De momento, las autoridades de seguridad dieron a conocer que brindarán protección al exgobernante una vez regrese al país, debido a que tiene ese derecho por haber ocupado la silla presidencial. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un gusto saludarles. Hoy es el día 30 de junio del 2026. Se va el 6º mes de este año del gobierno de Narri Asfura. Vino a Mel Zelaya, le dieron golpe de Estado, terminó ya en Nicaragua, después volvió, estuvo encerrado en la Embajada de Brasil un tiempo, después hubo un acuerdo, me recuerdo que fui con Arturo Corrales a esa embajada de Brasil, que estaba Mel y otros, sí, ya estaba doña Xiomara también ahí.
Bueno, después Mel lo sacaron a República Dominicana de esa embajada de Brasil. Luego el acuerdo de Cartagena, vino a Honduras de vuelta. Así volvió Mel Zelaya. Al expresidente del Partido Liberal, el abogado Gianni Rosenthal, fue a entrar a un juicio y estuvo 2 años en la cárcel en Estados Unidos. Él mismo lideraba junto a su equipo de abogados y pedían como 25 años. Y el equipo de abogados Gianni consideró una pena menor. Y volvió Gianni Rosenthal a Honduras, ganó la interna y fue candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras. Ahora vuelve vuelve Juan Orlando. Ayer estuve en comunicación con él, chateé con él. Me dijo Raúl, como el 31 voy a estar ahí y que viene a enfrentar. Y que él se considera que va a salir bien librado. Todo esto despierta un montón de interrogantes. Viene Jo a lanzarse. Mel dijo que Jo debería ser el candidato del Partido Nacional porque es el sucesor y líder después de Callejas, dice, es Juan Orlando, dice Mel. Y Jo le contestó que es Mr. Cizaña, a Mel Zelaya. Entonces los dos ya están abiertamente metidos en política. Mel diciendo que ese muchacho que estuvo en la CIP dio a entender eso, que está siendo financiado por el Partido Nacional para que se candidate en libre y le gane a la señora Rixi Moncada, que fue derrotada en la última elección. Para eso traigo a 3 distinguidos abogados que, aparte de ser abogados, también como los hondureños, saben mucho de la política. El abogado Ibis Discua, que ex magistrado de la Corte, muy temprano estaba aquí. Abogado, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Félix. Buenos días, abogado Rodríguez. Es un gusto acompañarlo en este foro para construir, formando a profesionales que están conociendo de estos casos y que nosotros podemos ayudar a colaborar para tener una visión lo más objetiva posible. Gracias. Aquí está el abogado Félix Ávila. Él ha sido exintegrante del equipo legal del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, abogado Ibis Discua, abogado colega Jaime Rodríguez. Gracias, Raúl, por esta invitación para generar opinión y, sobre todo, una opinión que sea objetiva, definitivamente. Gracias. El abogado Jaime Rodríguez es penalista. Abogado. Gracias, Raúl, por la invitación y es un placer compartir aquí el set con mi ex compañero, el abogado Félix Antonio Ávila, igual con mi ex jefe, el magistrado Ibis Discua Varías. Y bueno, aquí pendiente para hacer los comentarios y orientar un poco al pueblo hondureño, ya que el matiz jurídico y político, en este caso puntual del regreso del señor Juan Orlando Hernández, pues ha acaparado la atención. Sí, me acuerdo el día antes que el presidente Hernández se entregara, él me habló. Y bueno, ahí sucedieron cosas, porque el jefe de la policía, en ese momento el ministro de Seguridad, quería allanar la casa, romper la casa de donde estaba Juan Orlando, su esposa, la abogada Ana y sus hijas. Él platicó conmigo en un momento, minutos antes. Y de ahí sucedieron los temas que esas partes no las cuento. Pero al día siguiente el abogado Félix Ávila estaba ahí con él en la casa cuando él lo iban a llevar. Cuando lo esposaron, la esposa se despidió, fue trasladado a Toncontín y luego en una aeronave de la DEA lo llevaron a los Estados Unidos. ¿Qué piensa de todo este desenlace usted que estuvo ahí de cerca? Bueno, Raúl, importante es que la utilización de la expresión suya cuando el presidente Hernández se entregó, porque definitivamente eso es lo correcto, porque de aquí durante varios años se manejó una expresión y la manejó, lo voy a decir aquí por parte de los jerarcas de la policía, el exministro de Seguridad y el jefe de la Policía Nacional, como se dice en el argot popular, llenarse la boca diciendo capturamos
al más grande delincuente, etcétera, etcétera, un presidente. En realidad lo que hubo fue una entrega allí. La casa estaba sitiada, era una situación que perfectamente el presidente Hernández perfectamente podía irse con sus abogados a la Corte Suprema de Justicia a entregarse. Definitivamente eso no iba a pasar porque estaba sitiada por la policía y lo que se iba a hacer justamente, yo intervine en eso, hablé con la gente de la policía, el que fue luego ministro de Seguridad, y le dije, el señor presidente se va a entregar. Y la sorpresa fue cuando se le esposó, se le expuso ante todo el mundo, esposado, se le encadenó, realmente lamentable, y ahí entiendo yo de que fue una parte del circo, del teatro, porque era innecesario. En un momento se pidió de que entraran siquiera el vehículo ahí, pero lo que querían era exhibirlo de esa pies manera. y manos. De pies y manos, obviamente, para que todo el mundo lo mirara de esa manera, algo que era totalmente innecesario. Incluso hasta el presidente mexicano, Andrés López Obrador, dijo, y lo expresó así las palabras, no sé qué ha cometido ese señor, pero lo que han hecho con él es indigno. Entonces, las cosas son así, todo el mundo daba por caído definitivamente a Orlando, destruido. Yo lógicamente estuve ahí en las horas más difíciles para él, para su familia, donde la mayoría de la gente se le fue, lo abandonó, ¿verdad? Porque ahí no había nadie que le apoyara, de repente nadie quería que le llamara. Sí, seguramente había algún círculo cercano. Voy a contar algo. Sí. Mire, a mí me gusta ser justo. Y esto lo voy a contar por lo que el abogado está relatando, y es cierto. Es cierto que López Obrador dijo, a ese hombre lo enchacharon de pies y manos. Iban a allanar la casa un día antes. Y el presidente Hernández me llamó. Yo hablé con el doctor Oliva. Y después hablé con el presidente Zelaya. Pero yo le dije, Mel, van a allanar la casa del presidente Hernández. ¿Qué pensás, me dijo? Pienso que eso se va a ver mal al inicio del gobierno de doña Xiomara. Entonces Mel Zelaya me dijo, y esto lo cuento porque Savillón quería allanar la casa. Entonces el presidente Zelaya se comunicó con la presidenta Xiomara Castro y ellos estuvieron de acuerdo que no se allanara la casa de Juan Orlando. Por eso no se allanó. Pero es que cuando... Es que Juan Orlando me habló a mí. Sí, yo lo sé. Entonces, lo que quiero es justicia con los expresidentes, Mel y Xiomara. Ellos pararon el allanamiento de la casa. Porque Savillón se iba a meter. Pero es que el Ejecutivo no podía allanar la casa, esa era la equivocación. Por eso, pero la gente cree que había sido orden de la presidenta y de Mel, y no, eso no era así. Es que lo que se manejaba era, lógicamente uno que sabe derecho ahí le pregunta, ¿y qué puede hacer la policía? Mire, un allanamiento solo se puede hacer por orden judicial. Y entonces yo estuve en contacto ahí y cuando se da todo ese relajo, la orden judicial sale hasta el día siguiente. Acuérdese que tuvo que nombrarse un juez natural. Y eso fue tan rápido, pero tan rápido que cuando el ex canciller dice que lo que está ocurriendo, están trasladando el oficio, la nota verbal que le llaman a la Corte Suprema, y el Pleno se ha reunido hasta el día siguiente. Entonces, lo que hubieran hecho ahí era totalmente legal. Alguien le dijo quizás a la gente del gobierno en ese momento, miren, no vayan a cometer un error terrible. Esperen que haya una nota, que exista todavía la orden de captura y luego después, si hay una imposibilidad, pueden hacer un allanamiento. Sí, lo que se sentía en el ambiente era eso. Pues, y el allanamiento no iba a ser, Raúl, por la policía, sino que por la turba. Sí, pero es que en algún momento, se supo que el general Savillón tuvo diferencias con el expresidente Hernández. Por supuesto. Entonces,
Pago de la factura. ¿El qué dijo? El desquite. Por eso le digo, entonces, Sabión estaba al frente del operativo. Así habían tomado la colonia San Ignacio, Palmeras de San Ignacio se llama, hay 2 San Ignacio, Juan Orlando, su esposa y sus hijas viven ahí, y sus hijos. Y entonces esa diferencias que tuvieron, se hablaba que Sabión por eso quería allanar la casa. ¿Qué pasó cuando lo fueron a traer? ¿Qué les dijo? Sabión. No, bueno, yo realmente salí ahí y le dije, bueno, ya el señor está listo, traigan la orden de captura, porque eso sí se insistió ahí, hay una orden de captura, además se sabía públicamente de que existía y entonces una vez que ya ellos estaban ahí de acuerdo dentro de la casa y todo eso, entonces la idea era de que no se hiciera eso que se hizo, simple y sencillamente que al señor lo ingresaran dentro de un vehículo, pero luego después apareció todo eso que se mira en televisión, ¿verdad? Ahí, entonces que era innecesario permitir incluso de que gente en azoteas estuvieran haciendo vídeos ahí, todo eso, para que luego se viralizaran, pero las cosas son así, ya todo eso es... No, ya viene de regreso. Y viene de regreso, ya, algo que nunca... Luego después se creó todo el ambiente, ¿verdad? Porque aquí fue toda una novedad ir al juicio, incluso sé que hubo gente a mirar ese juicio precisamente no tanto por aprender derechos de los Estados Unidos, sino que por ver a un... Morbo. Por morbo, sí. Y un par de abogados que vinieron aquí me decían, no, yo voy a ir a ver eso. Sí, por morbo. Abogado, para usted, comentarios iniciales. Bueno, mire, en principio fue un requerimiento fiscal que se hizo y a raíz de ese requerimiento fiscal, pues el Ministerio Público solicitó al juez que conocía en ese momento de la causa el libramiento de una orden de captura. Los demás hechos fueron hechos consumados. Ahora estamos frente a otra circunstancia donde el expresidente Hernández ha solicitado volver al país para someterse al proceso, que es lo correcto. Eso es lo correcto. El juez sabio ha resuelto conforme a la petición que se le formuló. Ya está señalada la audiencia para agosto, de tal manera esa audiencia de diputados que el Ministerio Público pueda acreditar todos los medios probatorios que estime oportunos para demostrar que hay o la comisión de un delito o indicios de la comisión de un delito, y luego la defensa del expresidente Zelaya pueda también hacer los descargos correspondientes. Y después el juez va a emitir su respectiva resolución cuando ya en la audiencia inicial va a determinar. Yo lo que he dejado establecido es que sí, el Ministerio Público podría ampliar ese requerimiento si así lo estima. Recuérdese que es un requerimiento fiscal que se dio no el actual fiscal, sino el anterior fiscal. Y entonces, a ver cómo se sostiene ese requerimiento. Yo creo que es un desafío para el Poder Judicial, un enorme desafío al Poder Judicial, pero también un enorme desafío para el Ministerio Público. La mayoría de los abogados que nos desempeñamos en este ámbito y el pueblo hondureño están expectantes de las resultas de lo que puede suceder en este caso, porque recuerde, el expresidente Hernández todavía tiene un grupo de adeptos del Partido Nacional que simpatizan con él, aunque otros no simpaticen. Doña Ana lanzó su candidatura presidencial con algún buen suceso. Entonces, aquí se van a dar varias circunstancias. Nosotros creemos que es importante que uno se someta a la ley y lo que se está haciendo es someterse a la ley de tal manera que vamos a ver si esto termina en un sobreseimiento provisional o un auto formal procesamiento o va a haber un sobreseimiento definitivo. Abogado Jaime. Bueno, es evidente que todo lo que tenga que ver con comentarios o todo lo que tenga relación con el expresidente Juan Antonio Hernández causa revuelo en nuestro querido país, tanto desde el punto de vista jurídico como en lo que es el aspecto político. Prueba de ello son las reacciones que de manera inmediata el dueño de Libre ha exteriorizado. Eso demuestra ya la preocupación que genera el hecho de que venga Juan Orlando de nuevo al país. Eso es algo que nadie lo puede ocultar y es lo correcto.
está demostrando de que él no está entrando por la puerta trasera, está entrando por enfrente como se debe de hacer. Presentó su solicitud formal y ahora obviamente la oposición objeta el hecho de que hayan resuelto rápido. Si no se resuelve rápido es malo y si se resuelve rápido también. Obviamente todo lo que tenga que ver con Juan Orlando Hernández va a ser objeto de comentarios, como bien lo dice el abogado Ibi Discua. Un gran sector del pueblo hondureño le tiene admiración, respeto, cariño, y otro sector, no sé si más o menos, obviamente lo adversa y suele pasar emitiendo comentarios despectivos, pero eso es parte de la cultura en que lastimosamente hemos caído. La política está entronizada y en el caso del señor Juan Antonio Hernández, no es Juan Orlando Hernández no es la excepción. El tema político viene a cambiar radicalmente en Honduras y después del 3 de agosto que esté presente aquí en nuestra querida Honduras, la política va a tener un vuelco bastante fuerte. A pesar que un juez natural haya suspendido temporalmente la orden de captura del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿puede volverse a poner activas estas órdenes si el juez lo considera conveniente cuando el expresidente esté en el territorio nacional, abogado? Bueno, hacer algunas aclaraciones previas para la audiencia, que los hechos por los cuales existe este requerimiento fiscal son cosas totalmente distintas a las que le juzgó en los Estados Unidos, porque el caso del requerimiento fiscal, como bien lo mencionó el abogado Discua, es por un delito que se deriva de un caso que se le ha denominado en la opinión pública como Pandora. Y luego de ahí, ese caso Pandora dio lugar a una serie de líneas de investigación que va desde la A, creo, hasta la K, por ahí. Yo conozco de algunas cuestiones, entonces no sé qué línea de investigación, pero le han llamado Pandora 2. En ese orden de ideas, yo me pregunto realmente en aquel momento en cuando se presentó el requerimiento fiscal contra Juan Orlando, incluso cuando se presenta, yo creo que ya había sido juzgado y condenado en los Estados Unidos por la Corte, por el jurado, pero alguna estrategia se seguía para frenar de alguna u otra manera la entrada al país. Pero concretamente la pregunta, Raúl, es si se puede reactivar una orden de captura. Obviamente ningún juez que ha levantado una orden de captura va a hacer esa trampa de que cuando la persona ya llegó al territorio nacional la reactive para que lo detengan en el aeropuerto y lo exhiban. Eso yo nunca lo he visto. Lo que sí ha ocurrido es que se le promete, ¿verdad? Pero sin levantar la orden de captura. Se ha hecho, el abogado llega donde el juez y le dice, mire, yo se lo voy a traer al imputado o a la imputada aquí. Y entonces cuando llegan a la puerta del juzgado, entonces ahí están unos agentes de ATIC deteniéndolo. Eso también es trampa, ¿verdad? Pero no se ha levantado, no se ha suspendido la orden de captura. La única manera en que procedería aquí en este caso, una reactivación de la orden de captura sería que en el eventual evento, y que eso va a ocurrir, se presenta voluntariamente, como ya se ha anunciado, luego le impongan medidas distintas de la detención judicial y de prisión preventiva, y luego después las incumpla, entonces en una revisión de esas medidas no privativas de libertad, entonces se dé una revocación por rebeldía del imputado. Sin embargo, creo que esas son situaciones que pueden darse, pero son muy lejanas. Por ahora, lo que está funcionando, Raúl y compañeros aquí, es el debido proceso, es el Estado de Derecho. Toda persona, por mucho de que sea sometida a un proceso penal, es inocente, ni siquiera se le presume, sino que es inocente, como lo dice la Constitución de la República, y por lo tanto, la prisión preventiva o estas medidas restrictivas de libertad solo deben imponerse, como ya lo manda la ley, como lo manda la Constitución y tratados internacionales, cuando son estrictamente necesarias y cuando sirven para los fines del proceso penal. Pero si una persona se presenta al proceso para responder por los hechos que se le imputan, entonces perfectamente se le debe garantizar. Me parece de que la actuación del juez
en este caso es la correcta, como debe hacerse en todos los casos, porque allá se estará preguntando, eso se hace porque es él. Desde mi punto de vista, y como yo lo he dicho, esto debe ocurrir para todas las personas, desde el más encumbrado como para el humilde ciudadano. Sí le garantiza a una corte de justicia, a un juez, que no va a obstruir el proceso de investigación mientras se le juzga, debería estar en libertad. Y la experiencia nos dice que en muchísimos casos, las personas en estos casos, cuando después se ha hablado tanto de ellos en los juicios orales, y aquí está Jaime de que es así, bueno, llevamos casos, allá obtenemos sentencias absolutorias, pero de eso la prensa y los medios y la sociedad, las redes sociales poco se ocupan en reivindicar y en decir fulano de tal nunca fue culpable, pues. Entonces, en resumen, lo que funciona aquí es el debido proceso. El debido proceso como tal, ¿verdad? Es el respeto absoluto de las garantías judiciales. Sí, los requisitos legales que cumplió la defensa del expresidente para que el juez admitiera esa solicitud de suspensión de esa orden de captura. Bueno, lo importante es que se somete al proceso, es decir, la ley no establece ningún requisito adicional, sino que haya voluntad de someterse al proceso. Y el abogado defensor presentó ese escrito diciendo ya están los boletos pagados, está dispuesto a someterse al proceso. Y el juez, me parece que dentro del debido proceso, resolvió revocar esas órdenes de captura. Yo lo que creo interesante es que cuando se lleve a cabo las audiencias de imputado y la audiencia inicial, en aquel momento estaba vigente un catálogo que establecía que por delitos de crimen organizado y lavado de activos no se les daba las medidas sustitutivas en caso de que se señalaba prisión preventiva. Entonces yo creo que ese es un tema que va a ser sujeto de estudio en el momento en que el juez determine, como lo indiqué al principio, si va a ser un sobreseimiento definitivo o va a ser un sobreseimiento provisional o va a decretar un auto de formal procesamiento. Y ahí es donde las partes, el abogado defensor debe determinar si hay un auto de formal procesamiento y el juez decreta la prisión preventiva, que pueda alegar las medidas sustitutivas. A mí me parece que los abogados de la defensa han actuado dentro del marco, primero, de la ley y segundo, con una capacidad que muy poco se ven unos profesionales del derecho aquí. Imagínense que ese escrito es presentado para que se le escuche el 31 de julio, cuando el Poder Judicial prácticamente va a unas vacaciones y entonces ahí se le señala una audiencia. ¿Qué significa eso? Entra al país, va a tener, sin suspensión de la orden, va a tener unos días de completa libertad para poder movilizarse donde el expresidente quiera hacerlo. Lo importante de esto, de todo este tema, es que hay una voluntad de someterse al proceso. Es más, la Constitución establece que solo procede que aquí no se utiliza, solo procede la prisión preventiva, ¿verdad?, en aquellos casos de que haya un inminente riesgo de huir, o la norma general es que toda persona debe ser oída en libertad por el estado de inocencia y si acaso se decreta que ofrezca fianza suficiente. Esos son los elementos principales que señala en los principios constitucionales. A mí me parece que este es un buen ejercicio, y un buen ejercicio primero porque quien va a conocer de la causa, o quien está conociendo, es el más alto magistrado de la nación, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No es de cualquier sala, es de la sala penal. Entonces esto va a dejar una escuela en toda la jurisprudencia nacional, cuál va a ser el proceso que se va a seguir. Y si se sigue el debido proceso, el magistrado sabio no debiera tener ningún obstáculo para resolver lo que en derecho proceda. ¿El presidente está recibiendo un trato especial o va de acuerdo a lo que dice la ley, abogado? Bueno, desde el momento en que se presentó una solicitud con todas las formalidades de ley, el poder respectivo, la copia de los pasajes, como bien lo mencioné, lastimosamente aquí, sí, como repito, si resuelve rápido es malo y si no también. Pero lo correcto es que resolviese como resolvió, ya que queda evidenciada la voluntad del expresidente de someterse a lo que es este proceso, que curiosamente fue presentado como parte de una estrategia política.
Lo que también no es menos cierto es que todo lo que tiene que ver con el caso Pandora, en este caso particular el abogado Félix Antonio y su servidor fuimos abogados en ese caso, y lo que sí puedo aseverar es de que hubo una pésima investigación. Es por ello de que casi todos los imputados en su momento dado fueron objeto de sobreseimientos. Y si la lógica y las máximas de la experiencia se siguen, pues obviamente estamos hablando de que un sobreseimiento definitivo es casi inminente, ya que la prueba a la hora de la hora vendría siendo la misma, pese a que se habla de un Pandora 2 por el tema de las líneas de investigación, que dice el abogado Ávila que ya iba, imagínense, de la A a la K, cualquier cantidad de líneas, pero lo que no es menos cierto que la fuente, la obtención de la prueba fue una, y si desde un inicio fue mal obtenida la prueba, la lógica pues es que correrá igual suerte. Aparte de ello, debemos de tener claro que el expresidente es un profesional del derecho, que maneja el tema, no le es desconocido, tal vez no tenga que gran experiencia en materia penal, pero sí es abogado, y está rodeado o puede contar con la cantidad de abogados de experiencia, la cantidad que él quiera para que le asesoren. Si bien es cierto, Mario Cárdenas es un muy buen profesional, me imagino que también ha de haber un equipo de abogados que está detrás del abogado Mario Cárdenas, que también es paisano, yo sea de paso, de el expresidente. Así que creo que hay que estar pendientes. Creo que el magistrado que va a conocer de la causa va a tener una tarea interesante, ya que la oposición es seguro de que va a empezar a establecer de que se le va a tratar de dar un trato preferencial, que no va a haber una impartición de justicia correcta, y eso lo entendemos, es normal, pero bueno, lo que hablan a la hora de la hora son las pruebas. Aquí no es de lo que se diga en los medios, sino que la prueba que en su momento dado presente el Ministerio Público y la que obviamente presente la defensa. Sí, voy a hacer la primera pausa y luego continuamos con mis invitados. ¿Qué va a hacer la policía con Juan Orlando Hernández? ¿Qué ha dicho el ministro de Defensa en las últimas horas? De Seguridad en las últimas horas. Recibimos de la Corte Suprema de Justicia un oficio, una comunicación judicial en la cual se nos informa que la orden de captura que estaba pendiente contra el expresidente Hernández ha sido suspendida temporalmente y nos instruyen para que todos los organismos de persecución penal del Estado, incluyendo la Policía Nacional, quitemos de los sistemas esta orden que estaba vigente, y en ese momento estamos procediendo a procesar esta comunicación oficial y seguramente en el corto plazo ya ustedes verán que ya no existirá en los registros oficiales. Él es un señor expresidente, un exmandatario del país, y como tal, él tiene la protección especial del Estado y contará con los esquemas de seguridad que como exmandatario tienen todos los mandatarios que han sido parte de nuestra administración pública. ¿Cómo estás, Ramiro? Bastante bien. Irma, querida, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Sensación de ardor y entumecimiento? Puede ser daño en tus nervios. Neurobion Advance los alivia porque activa y regenera los nervios, aliviando las molestias que te limitan. Toma acción antes de que empeoren. Nuevo Neurobion Advance. En todo lo que hacemos está el banco que nos impulsa. Está en el sabor de cada día, para que vayas con confianza. Está en cada paso que convierte tu idea en un negocio en crecimiento. Está en cada plan y experiencia que compartes, con soluciones innovadoras y ágiles que te acompañan. Está en cada proyecto con la solidez que impulsa tus mejores resultados. Banpaís convierte tus metas en logros. En cada rincón de Honduras, promueve desarrollo y potencia oportunidades que nos unen. Banpaís, juntos hacia adelante. Llegó el momento de tener tu casa propia. Y sí, es ahora. Tenemos proyectos en Danlí, Villanueva, Cofradía, Bonito Oriental, Comayagua y San Pedro Sula. Y lo mejor de todo es que puedes aplicar con fondos Banprovi. Tenemos las mejores condiciones del mercado. Con Casa, líderes en vivienda a nivel nacional. Nos caracteriza llevarte las historias que todos quieren ver. Tramas intensas, personajes que conquistan corazones
y momentos que nadie puede dejar de comentar. Millones de personas lo confirman. Somos número 1 con las novelas del 11 en Honduras. Porque cuando una historia conecta, todo el mundo habla de ella. Seguiremos llevándote de extremo a extremo las novelas que cautivan tus noches. En Tierra Lejana. Les darás rutas diferentes y haremos los envíos desde cada una de esas rutas, ¿entendiste? Para que así la redada llegue solo a la ruta del traidor. Zihan no es su primer esposo. No, ya es el segundo. Su primer esposo fue el hermano de Zihan, Boran al-Borá. Tenemos al traidor. ¿Quién? En Tierra Lejana, de lunes a viernes, 8 de la noche, solo por el 11. La traición. Quiero que Oilum lo vea cuando llegue. Sí, claro. ¿Qué? ¿Cómo que cuando llegue Oilum? ¿Todavía no ha llegado? No. ¿Hola? Ah, cariño, acabo de hablar con mi tía y me dijo que no has llegado. ¿Todavía estás con tu amiga? No, ya no estoy en su casa, amor. Vas a tener que decir eso al deporte. ¿Quién está hablando? ¿En dónde estás? La traición. Lunes a viernes, 7 de la noche, solo por el 11. Resúmenes, análisis, debate, opinión, actualidad y pasión. Porque el deporte evolucionó y Deportes TV 11 también. Los espero este domingo en Deportes TV 11 a las 7:30 de la noche, solo por el 11. Tu contenido favorito no tiene límites. Disfruta de todo lo del 11 desde donde esté. Novelas, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más. En vivo y cuando querrás. Entra a www.canal11.hn y seguí conectado con todo lo que te gusta. Honduras se informa, se emociona, se entretiene y todo eso pasa en un mismo lugar. Aquí están las noticias que importan, las historias que trascienden, los programas que conectan y el entretenimiento que se vive. En pantalla, en digital, en el sitio web y en los eventos donde nos encontramos con vos. Un país entero conectado, solo por el 11. Pregúntele si una presentación voluntaria ante un juez es suficiente para suspender la orden de captura, abogado Ávila. Sí, por supuesto. Es decir, la idea es que un juez libra una orden de captura precisamente porque no hay garantías de que el imputado se va a presentar voluntariamente y en el caso del presidente Hernández, de este caso, llevaba razón el juez natural en aquel momento cuando la libró porque el imputado en este caso ni siquiera se encuentra en el territorio nacional. ¿Qué iba a hacer? No lo podía citar. Entonces libró orden de captura. Luego después, cuando el imputado anuncia que se va a presentar, entonces es lógico que el juez libre orden de captura. Es interesante esto y yo creo que también debemos de llevarlo a la práctica, porque normalmente nosotros los abogados, y aquí está Jaime, muchas veces nos enfrentamos cuando en procesos de investigación que le damos seguimiento en el Ministerio Público, luego nos enteramos que en el juzgado de letras esté el requerimiento fiscal y una orden de captura, inmediatamente vamos donde el juez y le presentamos un escrito de presentación voluntaria, pero ningún juez suspende la orden de captura, aunque uno lo pida. Y entonces es una mala práctica esa, porque desde el momento de que el juez dice que téngase por presentado al imputado fulano de tal y señala audiencia para el día, pensemos, para 5 días adelante, y entonces ya, pero la orden de captura no la suspenden. ¿Cuál es el problema? El problema está que en el camino, en el tránsito de
de que viene esa persona y ha tocado, que me dice, ¿cómo hago, abogado? Suspendieron la orden de captura. Entonces la respuesta es, mire, no está suspendida, usted cuídese. Muchos imputados se vienen del interior de madrugada por ahí evadiendo a la policía, porque si la policía los encuentra y tiene una orden de captura, los detiene y de nada ha servido la presentación de voluntaria. Entonces, situaciones como lo que el juez, el magistrado Sabio ha hecho ahí, de suspender la orden de captura y al mismo tiempo señalar la audiencia para la audiencia de imputado, eso es lo correcto y así debería ser. Es más, esa debería ser una directriz que la sala de lo penal, por medio de lo que un instructivo, debería de decirle a los jueces de lo penal para evitar ese tipo de situaciones donde un juez que ya ha señalado una audiencia de imputado resulte de que le detienen a la persona ahí en el camino, incluso en las puertas del juzgado. Sí. Ese juez natural, ¿cómo debería proceder con el expresidente Hernández? Bueno, el abogado Sabio, el magistrado Sabio ya señaló la audiencia para el 3 de enero. En la Corte Suprema de Justicia hay un espacio, hay una aula para tomar la audiencia. Yo creo que en principio debería ir con su abogado defensor y luego el Ministerio Público debe de llevar todos los cargos que estimen oportuno. Inmediatamente de estas circunstancias que se garantizar también el área donde se va a tomar la audiencia, porque son circunstancias especiales que se están dando aquí. Y además la policía, por mandato de la ley, hay un decreto que dice que a los expresidentes debe darle protección, dar una protección especial a la hora imputada. Es primera vez, ¿verdad?, que van a juzgar a un presidente así. Antes estuvo con el Código Viejo el abogado, el licenciado Rafael Leonardo Calleja, que fueron circunstancias diferentes, ¿verdad? En ese caso nosotros estuvimos involucrados directamente. Es la parte legal, hay una parte política también. Pienso yo que lo van a dejar defenderse en libertad. Sí, que eso es si acaso el juez tuviera duda que se va a ir, le puede pedir una fianza también en el mejor de los casos. Pero yo creo que eso no va a suceder porque él ya dijo, me voy a someter al proceso. No tendría sentido. Y Juan Orlando dijo ayer que el dinero no tiene, pero debe tener amigos que le ponen una fianza, le ayudan, debe reírse. Jaime. Obviamente. El tema es que a estas alturas el Ministerio Público no puede decir que Juan Orlando va a realizar acciones tendientes a obstruir la investigación. Es ilógico. A estas alturas cualquier investigación que se debió de haber realizado ya debe de constar, bien sea en el expediente o en las instalaciones del Ministerio Público. Y peligro de fuga, si más bien es a la inversa, en este caso él está retornando al país. Así que no existe la menor lógica posible para que el Ministerio Público, de hecho, hasta haga el ridículo de pedir que sea enviado a un centro penitenciario. Objetivamente hablando, tal y como lo establece el artículo 93, de entrada el Ministerio Público, a través de él o la fiscal que vaya a cubrir la audiencia, debe de solicitarle al juez que se le impongan medidas. Eso debería de ser un accionar correcto, ético, objetivo. Y bueno, me imagino que en este caso la defensa del señor Juan Orlando Hernández tiene previsto el peor de los escenarios y por ahí puede tener inclusive alguna escritura previendo que le pidan algún tipo de caución. Eso es en el peor de los escenarios, que no creo que sea el caso. ¿A la cárcel no lo van a enviar? No veo, experiencia, no veo ambiente. La lógica y las máximas de la experiencia nos dicen que no. Y repito, en el caso Pandora, en el que nosotros con el abogado Félix Antonio Ávila y un grupo como de 30 abogados en promedio formamos parte, al final terminó siendo objeto de sobreseimientos definitivos. O sea que la tendencia y la lógica nos dice que va a suceder lo mismo. Obviamente, ya no nos encontramos en este caso bajo un ambiente en donde el juez que conoce la causa sea manipulable para que expusiese o tratase de ridiculizar a la persona que se está presentando, como lastimosamente ha sucedido en otros casos en donde la política ha mediado y se ha metido en lo que es el tema jurídico. Así que creo que es casi un hecho. El señor Juan Orlando Hernández va a ser objeto de una presentación voluntaria, se le van a imponer las medidas del caso, presentarse una vez al mes, prohibirle la salida del país.
Y bueno, de ahí se señala la audiencia inicial y en esa es donde el juez va a valorar las pruebas que supuestamente tiene el Ministerio Público en contra del expresidente versus la tesis de la defensa y tomará su decisión, que para mí lo más lógico es un sobreseimiento definitivo. ¿La actitud del Ministerio Público cuál será? Bueno, la actitud del Ministerio Público debería ser lo que le manda la ley, su ley orgánica, la Constitución primero, su ley orgánica y el Código Procesal Penal. Ser objetivo, tal como lo dice el artículo 93 del Código Procesal Penal, debe actuar objetivamente. Es decir, la búsqueda de la verdad, porque en el proceso eso es lo que se busca, porque aquí el detalle es que la gente cree que un proceso penal es un acto de venganza, es un linchamiento y todo eso. Es buscar la verdad. El fin del proceso es la búsqueda de la verdad. Entonces, obviamente, si el Ministerio Público, tras esas investigaciones que se han realizado durante muchos años, ha imputado, además del presidente Hernández, a otras personas, porque no solo está él ahí en ese requerimiento fiscal, entiendo. Entonces, lo que debe la actitud del Ministerio Público es seguir el proceso, como bien dice Jaime, en una actuación correcta, objetiva. Puede decir, bueno, ya que su señoría, el juez, ha entendido de que no hay peligro de fuga, el peligro de fuga no se va a activar en pocas horas, en unos momentos, pedir simple y sencillamente que se le mantengan las medidas, bueno, que se le dicten medidas distintas de las medidas restrictivas de la detención o prisión preventiva y que se le escuche en libertad. El tema del sobreseimiento, lógicamente, son cuestiones bastante complejas en ese momento. Muchas veces los jueces quieren, es decir, llevar incluso a veces al extremo aquella disposición procesal donde dicen, bueno, para dictar un auto de formal procesamiento yo lo que necesito es la mínima actividad probatoria, entendiéndolo como casi nada, pero se produce muchísimo daño a las personas ahí, porque cuando se habla de la mínima actividad probatoria no es lo más mínimo, sino que lo que dentro de lo necesario le indique a un juez que esa persona probablemente en un juicio oral y público puede salir culpable. Pero si la mínima actividad probatoria no alcanza ese estándar de probabilidad para un juicio, entonces ahí es donde procede el sobreseimiento provisional o el definitivo. Pero es bien pronosticar, ¿verdad?, que va a haber, yo creo que no es tan fácil. Ahora, dadas las circunstancias y tal como terminaron muchos casos, bueno, los primeros casos del caso Pandora 1, donde lógicamente yo lo conozco muy bien, hay gran probabilidad de que esa situación se dé, pero igual también se da el otro extremo del auto de formal procesamiento. Acordémonos que tanto en Pandora 1 como en este otro, el delito, creo que el delito principal que persiguen es el delito de lavado de activos, y el delito de lavado de activos no es tan fácil a veces de establecerlo. Doctor Dicua. Mire, yo el efecto procesal penal veo casi un final ya con el hecho de Pandora 1 y Pandora 2, ya hay reflejo de lo que han dictado los jueces. Yo más le siento efectos políticos, porque no desconocemos la enorme influencia que ha tenido el presidente Hernández en algunos funcionarios que están en el poder actualmente. Y luego eso va a crear un cisma en el Partido Nacional, porque cuando nosotros recordamos las elecciones, una fortaleza importante fueron los 200,000 votos del departamento de Gracia, y donde incidió al final en la votación para determinar la elección de un presidente. Entonces, puede haber cierto resquemor y luego la gente pudiera decir, este es mi mejor aliado porque nosotros fuimos parte del equipo de él en su momento, y pudiera ser que estén equivocados, que él esté teniendo la visión hacia la esposa, que quiere que llegue doña Ana a la presidencia. De hecho, ella aún en un ambiente difícil, ella se lanzó en la candidatura interna del partido y de alguna manera
Algunos no quisieron hacer alianza, pero demostró que tenía una influencia bastante en la política. Al final de este tema, lo judicial prácticamente hay una ruta trazada con el caso de Pandora, pero la ruta que se está pendiente es la ruta política. Yo creo que va a quedar libre. Pero de resultar culpable, ¿a cuántos años de cárcel se estaría enfrentando? Bueno, la primera, los fraudes, está de 3 a 9 años, ¿verdad? Y la otra está de 3 a lo máximo a 15 o 20 años, si es el delito de lavado de activos. Yo veo muy difícil que se llegue a... ¿Está de acuerdo? Yo creo que acá... Sí, yo también opino igual que usted, porque no es una actividad procesal que se va a iniciar con él, ya se inició anteriormente. Bueno, aquí tenemos actores principales que llevaron la defensa de eso y lograron sobreseimiento en estos casos. Algunos están en la Suprema, en el recurso de inconstitucionalidad, otros en recurso de amparo, pero ya hay sentencias en el juzgado de primera instancia y luego en la Corte de Apelación. Well. Efectivamente, como bien lo han mencionado aquí mis dos colegas, la lógica es esa, de que si en caso Pandora, en el 1, que fue la génesis de donde surgió todas las demás líneas, que algunas se ha presentado y las otras supuestamente siguen en investigación, si el resultado fueron sendos sobreseimientos definitivos, pues la lógica es que correrá igual suerte. Obviamente desde aquel momento en que se verificaron las audiencias, le comentaba al abogado Ibidisco que inclusive algunos de los abogados que participamos en ese juicio ya causaron baja, ya no están con vida, pero las pruebas son básicamente las mismas. Y si las pruebas en su momento dado no fueron sólidas, si fueron objeto de señalamientos en relación a la idoneidad, a la credibilidad de las mismas, difícilmente en un juez natural, en este caso, se va a dejar influenciar. Y aquí básicamente tengámoslo bien claro, por más que se habló en su momento dado, inclusive de abogados internacionales que vinieron a apoyar al Ministerio Público en ese caso, el resultado fue lastimoso, porque inclusive hubo pericias, y el abogado Ávila no me deja mentir, que se presentaron sin firma, testigos que no sabían nada. En fin, fue un desastre lo que fue esa investigación, pese a que supuestamente la estaba coordinando un gran fiscal, un fiscal de vasta experiencia. El resultado fue completamente favorable a todos los que fueron los imputados, y en este caso, pues repito, si es la misma prueba o si se desprende la prueba de ese caso, difícilmente puede haber un resultado diferente. Y como repito, la ventaja que en este caso es un juez natural, que no va a ser objeto de llamadas, como en otros casos ha sido usual en nuestro medio. Así que esperamos que tanto el juez como la Corte de Apelaciones natural, que en su momento dado también ya ha de estar designada, va a tener que conocer de este caso, y es cuestión de esperar. Pero como bien lo mencionaba el abogado Ibis, aquí el tema no es tanto lo jurídico, es lo político, que es aquí donde están temblando un gran sector de Partido Liberal y de Partido Libre, y ya están utilizando los medios de comunicación para tratar de crear un ambiente de hostilidad, algo que debe de apartarse de lo que es el tema eminentemente jurídico. Abogado Ávila. Bueno, en el mismo sentido, dadas las circunstancias, ya estos casos han sido vistos en los tribunales de justicia, no necesariamente son los mismos hechos. Sin embargo, yo creo que existe gran probabilidad que tras la audiencia inicial del proceso la defensa pueda lograr un sobreseimiento definitivo, podría ser así. Obviamente lo que va a seguir será el proceso de impugnación, porque probablemente la Fiscalía de la Nación va a interponer un recurso, dado de que hay una línea doctrinal más que todo de agotar los recursos, y probablemente un recurso de apelación ante un, ahora mismo hipotético, auto de sobreseimiento definitivo se haga. Yo no veo posible en el panorama un juicio oral de Juan Orlando ahí, no lo creo. Lo más posible es que se dé el truncamiento del proceso mediante lo que conocemos
procesalmente como sobreseimiento definitivo, cosa que es posible, pues esto no debemos verlo tampoco, que ocurre en el caso de sobreseimientos definitivos, se dan todos los días en los juzgados, lo que pasa es que no son asuntos mediáticos, ¿no? En el caso de él, lógicamente, al darse, pues levantará mucha humareda, mucho revuelo, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista procesal, legal, dentro del foro, y luego otro, como dice Jaime, el tema político, porque obviamente es un actor político definitivamente. El presidente Hernández es un actor político. De más alto perfil. Este asunto, lógicamente, es una piedra en el zapato que está ahí, pero una vez removida, pues ahí realmente habrá mucho que hablar. Sí, lo que usted dice, antes de ir a la pausa, no, esto va a generar y más adelante, te las voy a ir adelantando. Ya tenés la foto, Marco, que te pedí. Las voy a ir adelantando antes de la pausa. Este es lo que le viene a los hondureños. Ponelo ahí. No, aquí ahí está la realidad de Honduras. Miren, esos tres señores, ya mayorcitos los tres. Así que alístense, hondureños. Ahí están esos tres, listos a entretenerlos. Ya voy a ir a una pausa. Aquí me dice Toño Morro. La mera neta, no quites esas fotos, la mera neta es que se perdieron 370 millones que era para los pobres de Intibucá. Que la averigüe Morgan, dice. Y ya apareció el famoso Gilberto Ríos, conocido en el ámbito político como el Grillo. Buen día, Raúl. El regreso de Jode muestra el poder del narcotráfico y su relación con el mismo. Veo a sus invitados temerosos de opinar, y eso que son afines al Partido Nacional. Saludos a sus distinguidos invitados. Fuera, Jode, dice el Grillo. Bueno, voy a la pausa. Dentro Jo, más bien. Sí, ya entró Jo. Bueno, pero me lanzándolo está también, ¿verdad? Y Juan Orlando le contesta que deje de meter cizaña, narrala diciendo que esos dos no volverán. Ahí está el futuro de Honduras. Va a ser, la campaña ya empezó, pues. Una pausa y seguimos hablando de estos temas con mis distinguidos invitados de esta mañana. Bien. ¿Qué genera al país la llegada de Juan Orlando Hernández en el país? Bueno, podemos verlo de dos maneras. Una, puedes generar un resquemor político en el Partido Nacional, porque lo más seguro es que él quiera que doña Ana sea la próxima candidata a la presidencia del Partido Nacional, y tiene razón, ¿verdad? Pensando en uno mismo, tiene razón de querer que así sea. Eso va a debilitar la campaña de Tommy Zambrano, porque Tommy Zambrano es un pupilo de Juan Orlando. Y luego el presidente Afura se ha mantenido alejado de este tema de Juan Orlando, lo ha mantenido al margen, pero también de alguna manera va a generar un debate a lo interno del Partido Nacional. Y al interno del Libre, Juan Orlando fue el tema de la elección. El fuera Jo tuvo un gran impulso, de tal manera que no lo sacó otra cuestión más que el fuera Jo. Y eso no es que le va a devolver al Partido Libre como en aquel momento fue. Lo que va a hacer es que va a tener un punto de que estar tratando de estar mensando ese tema. Yo sí creo que de aquí nos vamos a ver los políticos de qué están hechos, cuál va a ser la conducta que van a seguir. Hay unos que no están contentos que venga Juan Orlando, pero otros están muy felices. Sí. ¿O Jaime? Para mí el Delfín siempre va a seguir siendo el presidente del Congreso Nacional, persona con muy buen suceso. Creo que la esposa del expresidente no es el momento, no creo que tenga el perfil para ser la presidenciable por parte del Partido Nacional, aunque en política no hay nada escrito, pero creo que en este caso Tommy Zambrano se continúa erigiendo como la persona que va a representar a lo que es el Partido Nacional en las próximas elecciones. En el Partido Liberal, pues es un desastre. ¿No se lanza Juan Orlando? No, él mismo lo ha dicho y obviamente no creo que haya ambiente y no tiene sentido. Sería el peor error que podría cometer. ¿Qué iba a decir en el Partido Liberal? El Partido Liberal está completamente resquebrajado. Ojo, espéreme, su partido también.
con la llegada de Jo, disculpe, va. Bueno, el Partido Nacional, sí. mira no hay nadie que no le haga el saludo a Juan Orlando, en eso estamos completamente claros. ¿Cómo es que los liberales están recreados? Pero y en el Partido Liberal, que no se sabe a quién hacerle el saludo, Narrala, que él dice que él los hizo y que él es el dueño de más del 60-70% de los liberales que ejercieron el sufragio. Por ahí en la fracción de su amigo de Yanni, el otro grupo de ahí de Carlos Flores, el otro grupo de los Calixtos. O sea, es un desastre completo que no se sabe por dónde anda. Y en el Partido Nacional, lo que están haciendo co-gobierno, lo que no están haciendo. ¿A quién hay que cuadrársele en el Partido Nacional? Bueno, todo el mundo lo sabe. Juan Orlando Hernández es el líder que a la hora de la hora, cuando ¿y el presidente? ¿Y su presidente Narri Azura? No, también, los dos son grandes líderes. Entonces está igual que el Partido Liberal, hermano. Completamente yo quería referirme a lo que dijo el Grillo. Mire, nosotros somos abogados y abogados de muchos años en el ejercicio de la profesión. Entonces no es un tema de temor, porque cuando hemos adversado a los líderes políticos lo hemos dicho de frente. En este caso lo que nos estamos refiriendo es a un proceso y estamos aceptando que priva la Constitución sobre cualquier disposición. Si fuera lo contrario, que nos tuviera que decir lo contrario, lo diríamos, porque no tenemos ninguna reserva en cuanto a tratar. Pero este es un tema eminentemente jurídico y que lo estamos tocando jurídicamente, no políticamente. De acuerdo. Abogado Ávila. Bueno, sobre el tema de un posible involucramiento, lanzamiento en la política de Juan Orlando, yo creo que él es un hombre muy inteligente realmente y ve de que no debe cometer los errores que cometieron otros de venir de procesos penales en los Estados Unidos y ese señalamiento, por mucho que se pueda tener adeptos dentro de su partido político, hay un enorme desgaste en eso. Lógicamente el tema ya se vio, el lanzamiento de doña Ana, que tuvo un buen suceso. Sin embargo, no hay que desconocer, ¿verdad?, la experiencia que tiene Honduras en cuanto se refiere a los presidentes, que generalmente se generan en el Congreso de la República, ¿verdad? Ahí entonces los presidentes de los congresos, Juan Orlando fue uno de ellos, que salió del Congreso a la presidencia de la República, no en el caso del presidente actual y otros que han habido, pero una plataforma es el Congreso, un trampolín, si se quiere, político, para llegar a la presidencia es el Congreso de la República. Entonces, actualmente en el Congreso hay un joven líder ahí y obviamente tiene que haber toda una lucha, tiene que haber incluso toda una serie de negociaciones, pero lo que sí está claro es que la llegada de Juan Orlando, pues, causa mucho revuelo, ¿verdad? Ahí. Entonces, que ya lo dijo él de todos modos. Yo creo que hay que respetar lo que él dijo, decir, no vengo a convertirme en candidato a la presidencia, no vengo a eso, vengo a recuperar los 4 años que he perdido de estar con mi familia y yo creo que eso es lo que debe verse realmente. Aunque a los políticos no hay que creerles, porque en el pasado dijo no voy a la reelección y fue a la reelección. Este es el tema de que tienen que hacer una valoración, un examen de si realmente cometí un error, no lo vuelvo a cometer. Lo que sí está diseñado es que hay una ruta, aquí se ha hablado del Partido Nacional, tiene un nuevo panorama, Partido Liberal tiene conflictos con su candidato pasado, que está involucrado en una investigación, y luego Libre. En varias. Sí, en varias, y luego Libre, esa votación del 19% reflejó que la gente estaba cansada de falsas promesas. ¿Qué representó esa votación del 19% para Libre? Un rechazo, exactamente como fuera Jo, era fuera Libre. ¿Y el aniversario ahorita, abogado? Bueno, otro rechazo, la gente ya ¿Qué quiere decir con el aniversario? Cuente, ¿qué pasó con el aniversario del golpe? ¿Por qué se ríen? No, porque el caudal de riéndose el aniversario del golpe de Libre. No. Yo no me malinterprete, estoy hablando que la cantidad de personas que asistieron al evento de Libre lo queda viendo el doctor fue Ávila. algo inesperado, algo que ha causado extrañeza, un partido que se autoproclama como grande, como un partido de grandes masas, y yo creo que no habían pero ni 100 personas. Doctor, opine. Sí, bueno, mire, el tema es que Libre se equivocó. La gente ha tenido una enorme esperanza en doña Xiomara, en Libre, porque hubieron enormes promesas que ninguna de ellas fue cumplida.
Y entonces la gente ya sabe el camino. Va a votar y dice, no quiero esto. Si la experiencia está en el Partido Nacional. El Partido Nacional había hecho un buen gobierno y fue fuera Jo y fue fuera Jo. Y ahora fue fuera Libre y fuera Libre. 19% es una votación pírrica para tener el control del poder. Partido Nacional luchó, su candidato hay que reconocerle que hizo un enorme esfuerzo, pero también hay que reconocerle que detrás de esa había una gran intención de que no quería que se quedaran los mismos. Y la gente fue a votar en ese sentido. Cerradas las elecciones, pero quedó claro que el candidato que tenemos actualmente pues hizo un enorme esfuerzo y también el pueblo hondureño, ahí se juntó todo el pueblo hondureño, toda la fuerza, y el voto del 19% es el reflejo de eso. Para muchos ciudadanos, sobre todo nacionalistas, el retorno de Juan Orlando y el posible sobreseimiento de su caso es un acto de justicia, porque todas las acusaciones contra él se perciben como de origen político. Como no ha sido extraño en nuestro país, no es casualidad que se lo llevaron extraditado casi inmediatamente después que el Partido Nacional perdió el poder. Y mientras estaba Joe Biden como presidente de Estados Unidos, y es claro que Juan Orlando es considerado un aliado cercano de Trump. Por eso los partidos demócratas lo consideraron también su adversario político. El perdón de Joe en Estados Unidos y los argumentos que expresó Trump demuestra el trasfondo político. Lo que es cierto es que la mayoría de los nacionalistas ya están celebrando el retorno de Joe, porque al igual que yo consideramos que Juan Orlando es inocente, dice el ingeniero Ramón Espinosa. ¿Va a generar división esto en el Partido Nacional? Obviamente hay un gran sector de la población y sobre todo de filiación nacionalista que ven en el expresidente un gran líder. Hay otro sector que obviamente lo adversa, pero eso es normal en nuestra cultura hondureña. Esas posiciones antagónicas a nivel de partidos políticos, a nivel de equipos de fútbol, a nivel religioso, es normal. Y bueno, el Partido Nacional, repito, tiene un gran sector de personas que ven en Juan Orlando un gran líder, un caudillo, y de igual manera, pues no sé si más o menos personas también no tienen un buen concepto de él. Eso es algo que hay que respetar, es un tema de opinión de cada quien. Obviamente quien más le puede preocupar o le está preocupando es a la oposición política, básicamente Partido Liberal y Partido Libre. Quiero que agotemos la parte judicial. ¿Cómo el Poder Judicial garantiza la imparcialidad en este proceso que genera tanta expectación? Bueno, ya lo está haciendo desde el momento en que revocó las órdenes de captura. Yo creo que el juez ha actuado dentro del debido proceso y eso lo respalda la Constitución de la República. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario por juez competente. Y no es una presunción, es un estado. La gran mayoría de los abogados decimos presunción de inocencia y la palabra correcta es estado de inocencia. Entonces, lo que a mí me gusta del proceso en principio es que no debería haber ninguna duda porque el juez va a ser un juez natural, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Su corte de apelaciones van a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos hablando del sumum del derecho en un país que se respeta la ley. Doctor Ávila, ¿puede el Ministerio Público impugnar esa orden de captura? No, el Ministerio Público, la orden de captura no, sino que la suspensión de la orden. La suspensión sí no está dentro de la impugnación por medio del recurso de apelación. Tenemos un recurso de apelación con un sistema que se llama números clausus. Y dentro de las resoluciones que pueden ser impugnadas no está esa, ¿verdad? Ahí, de todos modos, estamos de acuerdo de que es una medida excepcional, es lesiva para los derechos del imputado. La suspensión de una orden de captura debe verse como algo estrictamente positivo. Raúl, yo creo que no. Yo creo que también hay que decir una cosa sobre la actuación de los jueces o del juez, en este caso de la Corte Suprema, y si lo vemos desde un punto de vista autónomo, lo del juez natural, no debemos verlo como extraño. Recordemos que el presidente Zelaya tuvo también su proceso penal, independientemente que se haya dicho de que era un proceso políticamente motivado. Lo cierto es que habían órdenes de captura y hay algo interesante.
Al presidente Zelaya se le suspendió todo el proceso y se le anuló el proceso precisamente por aquel acuerdo de Cartagena que se le llamó y sin irse a presentar ante el juez. Eso todavía fue un poco más, ¿verdad? Ahí de repente que los juristas lo vemos así, ¿cómo es posible de que un proceso penal que a una persona, es el único caso creo en el país, en el sistema hondureño, de que se le han anulado los cargos sin ni siquiera presentarse ante el juez? Yo creo que esto fue una, si se quiere, un beneficio enorme lo que se dio en aquel momento para el presidente Zelaya. Entonces, lo que quiero decir es que, tal como lo inició Raúl, el caso, la llegada de un expresidente, llegó, resolvió el problema, luego también de otro que vino de los Estados Unidos y otro que va a llegar. Son casos similares, pero no exactamente iguales. Pero quiero decir con esto es que no debemos esto verlo como cosas extrañas, sino que como situaciones normales, naturales. Un hondureño pues no puede estar en el extranjero. Si quiere regresar a su país, debe regresar libremente, remover todos sus obstáculos, y para eso existe un orden legal. Y ese orden legal debe respetarse, ¿no? Don Jaime. Hay que tener algo bien claro, bien importante, que no se ha dicho en esta mañana. Efectivamente, el señor Juan Orlando Hernández fue condenado en Estados Unidos. Efectivamente, también fue objeto de un indulto, un beneficio por parte del presidente estadounidense. Pero lo que no es menos cierto y lo que no se ha dicho es que la sentencia de él no estaba firme. Había un recurso de apelación pendiente de ser resuelto. El señor Juan Orlando jamás aceptó su participación, que hubiese sido la salida más fácil, más práctica, el negociar. O sea que eso hay que tenerlo bien claro. Él nunca aceptó la participación en esos hechos o actos por los cuales en su momento dado fue objeto de una condena que nunca llegó a adquirir el estado de firmeza. Y bueno, lo demás, que sea él a través de sus apoderados que se encarguen de demostrarle a un juez natural que fue electo producto de un rol que hay en el Pleno de la Corte Suprema, porque en este caso, en su momento dado, se pueda hasta querer cuestionar quién está conociendo de la causa, pero esto obedece a un rol, el abogado Ibis bien lo conoce, hay un rol para los magistrados que en su momento dado no se escoge qué caso lleva cada uno de los magistrados, y de igual manera, en su momento dado, los recursos van a ser objeto del conocimiento de 3 magistrados, siempre de la Corte Suprema, que me imagino que también van a ser de distintos partidos políticos, para que en su momento dado tampoco se cuestione esas resoluciones que en su momento dado se emitan. Así que el pueblo hondureño solo debe estar expectante, que se cumpla con lo que es el debido proceso, y que bueno, eso que acaba de mencionar el abogado Félix Ávila, que en su momento dado pues se le está dando un trato común y corriente a lo que es el regreso, el retorno del expresidente a lo que es nuestra querida Honduras. ¿Qué precedentes podría generar este caso para futuros procesos contra funcionarios, altos funcionarios? Bueno, simple y sencillamente que el que no la debe no la teme. Cualquier funcionario que dice que ha realizado su trabajo de forma correcta, si no tiene nada que ocultar, no tiene por qué huir. Y en este caso particular, práctico y cómodo sería para el expresidente quedarse en Estados Unidos. Sería lo más cómodo, lo más práctico, pero él está tomando una decisión que se debe de respetar en el sentido de regresar a su suelo patrio, a regresar, estar con su familia, de la cual ha estado desligado por un poco más de 4 años. Y simple y sencillamente, por lo menos en este caso en particular, no sé si habrán más investigaciones, difícilmente va a ser objeto de una condena. Y eso es lo que tiene que hacer cualquier persona que haya sido funcionario o empleado público, someterse a la ley, venir y demostrarle a las autoridades su inocencia. Fácil es salir huyendo y decir que es persecución política, hay que enfrentarse. ¿El precedente es el caso de Callejas? Bueno, aquí le estamos Código Penal. Sí, ahí se estrenaba la fiscalía. Sí, sí, con el doctor Edmundo Orellana y el doctor René Sazolago, de director de fiscales. También en aquel momento las circunstancias eran totalmente diferentes. Yo creo que lo que viene a sentar este precedente del magistrado Sabio
es primero de que si se solicita a alguien presentarse voluntariamente y hay una medida restrictiva de su libertad como ser eso, los jueces ya no necesitan estar pensando varias veces, pueden tomarlo como un precedente y decir, hey, se está sometiendo al debido proceso, su estado es de inocencia, la Constitución permite, entonces vamos a permitir que se presente voluntariamente y vamos a suspender cualquier tipo de medida coercitiva que se tenga. Yo creo que es importante, principalmente para el pueblo hondureño y para los abogados, que entendamos que este es un precedente bastante importante en el país. ¿Qué medidas cautelares podría imponer el juez después de la audiencia de declaración de imputados y que ustedes consideran oportunas tomando en cuenta la seguridad del expresidente? Y es cierto. Lo normal, lo usual es que por lo menos dos, la prohibición de salida del país y básicamente el presentarse a firmar una vez al mes ante el juzgado, ante el juez natural o ante la secretaría del juez natural o de el juzgado de letras donde él, porque si él decide ir a residir a Gracias, pues sería al juzgado de letras de allá. Básicamente esas dos son las medidas que normalmente son casi seguras que se imponen. Por bueno, ahí. En ese caso Pandora se me vino a la mente que los funcionarios desfilaban por los juzgados para ir a firmar. Sí, sí. ¿Recuerdan? Durante una buena cantidad de tiempo se hace eso. Lo único que depende del juez, si lo hace una vez a la semana, cada 15 días, cada mes, ese es un tema ya de discrecionalidad del juez y dependiendo pues de cada caso en particular. Yo creo que solo el someterse al proceso marca la diferencia. Algunos me dicen, pero si tú has versado, claro, yo con Juan Orlando hay algunas cuestiones que señalamos nuestras líneas de diferencia, pero en este caso estamos hablando de temas jurídicos y el tema es, si usted se somete a un proceso, sea quien sea, el juez debe de admitirle que se someta al proceso. Raúl. Sí, sí. Yo creo que también hay que verlo, este tema del juzgamiento, porque aquí tema del juzgamiento de Juan Orlando Hernández en el extranjero no tenía nada que ver con la conducta de un expresidente, de un presidente, y luego que dejó de ser presidente con hechos concretos cometidos en nuestro país. Lo que quiero decir que esto debemos verlo como algo normal, el acontecer, qué pasa con los presidentes cuando ya dejan sus funciones en América Latina. Si usted ve, esto es bastante común en América Latina, y luego después someterse a la justicia y que luego las cortes revoquen las decisiones anteriores. Mire, por ejemplo, un presidente en funciones actualmente, Lula da Silva, un hombre que fue llevado a la justicia, condenado y luego después anulado sus cargos y llega a ser nuevamente presidente, creo que por primero 2 periodos que hizo consecutivos y actualmente es presidente, ¿no? Vemos a una Keiko Fujimori que va a ser presidenta de Perú, realmente también un camino muy difícil, marcado generalmente por la ignominia contra su padre, ¿no? Y con muchos procesos penales. Y que gana por una mínima. Pero también es un fenómeno importante. Veamos el caso, por ejemplo, en Colombia del presidente Uribe, el expresidente Uribe, un hombre que, lógicamente, de la extrema derecha, porque hay que decirlo así, y ha sido llevado a la justicia, es hallado culpable, es condenado, y recientemente el año pasado creo que una corte de apelaciones revoca la condena. Y en Centroamérica, pues aquí hay presidentes que han sido llevados a los tribunales de justicia y hay que verlo como algo normal. Y la otra cosa es no ver estas cuestiones como estigmas, porque el problema es que nosotros estigmatizamos y creemos que ya una persona, porque se le presentó un proceso penal, queda realmente liquidado definitivamente. No, la persona, si se le somete a un proceso penal y sale bien de ese proceso penal, debe salir con la frente en alto y estar igual que todos los demás. Cosas hay que verlos como normales, este tipo de situaciones aquí en nuestro país. Bien, una pausa y continuamos. ¿Cuál es el impacto político que ha dejado esta decisión del juez natural? Por los momentos, poneme la foto. Por los momentos, hay la foto, Marco. Ese es el impacto político que va.
Ya vengo con mis invitados para que me analicen el futuro del país con esos tres señores. Uno por Libre, uno por el Partido Nacional, otro por el Partido Liberal. Volvemos. Sí. Ven más adelante al cierre, voy a hablar un poco del Mundial. Yo hablé ayer me mensajé con Juan Orlando para hablar de ese tema. Y después hablé con el presidente Zelaya y esta mañana hablé con el presidente Flores, que la gente, sus lectores, lo obligaron a escribir. Hoy escribió un editorial que se llama El Gol. Entonces de ahí le conté, porque ninguno de esos tres presidentes le gustaba mucho el fútbol. Ojalá que Gerardo ahí convenza a Tito, Juan Carlos García también, que a hoy le gusta el deporte, que hay que apoyar a las selecciones menores para que mejoremos, porque hasta Nicaragua nos eliminó. Más adelante hablamos del fútbol. El impacto político en Honduras, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el futuro de este país? Enfrentado desde ya. Bueno, recuerde que no hemos llegado ni a las elecciones primarias. No, a 5 meses de este gobierno. Sí, del proceso, que deberíamos de estar interesados en que el país salga bien. Por eso mi pregunta. Hemos sido afortunados que todavía no nos atacaron las lluvias, no ha sucedido el fenómeno que hubo en Venezuela, de los enormes temblores que le hicieron daño. Podemos decir que somos un país con todo y todo afortunados en función de que no hemos tenido una de las grandes desgracias. Yo creo que hay que enrutarnos de nuevo a que la administración pública que preside Narria Fure fortalezca el tema de la salud, fortalezca el tema de la seguridad social o médica, y que fortalezca también el tema del empleo. La gente de Honduras está sufriendo con el tema del empleo. Si nosotros no podemos superar estas tres grandes rangos, vamos a tener el problema. Y vamos a vivir inmersos en lo que siempre nos ha ocupado, la política. Ya tenemos unos nuevos actores, el ingeniero Salvador Narrala está en un proceso de investigación del Ministerio Público, Juan Orlando Hernández Alvarado se ha sometido a un proceso, Tommy Zambrano está metido en el proceso del tema de la energía eléctrica, y que es un tema delicado y que está dividiendo a los grandes partidos, Partido Liberal y Partido Nacional. Pero también nosotros necesitamos que se resuelva el tema del ENE, el tema de Hondutel, el tema del SANA, son temas importantes, y del de la migración. Sí, le faltó un dato y le devuelvo la palabra. Mel Zelaya está saliendo para ver si levanta libre después de ese 19%, de ese rechazo que tuvieron en las urnas. Es difícil porque tuvieron la oportunidad y la gente salió frustrada. Los que salieron fueron nuevos ricos. Y eso es grave en un país donde tenemos enormes problemas económicos, que salgan nuevos ricos, cuando lo que queremos es que haya riqueza para todos. No sé si Jo esté considerando volver a correr para presidente, no lo creo. Pero si existen otras posibilidades, si él quisiera volver a la política, podría postularse para diputado. Eso fortalecería el Partido Nacional. Imagínense a Tomás Zambrano de presidente y a Jo de nuevo presidente del Congreso. ¿Ve cómo está la gente ya? Y esto es una persona pensante que me está escribiendo. ¿Es abogado? Hipotetizando mucho. No, ya en campaña. Pero yo creo que se le haría un gran daño realmente al gobierno actual. ¿Cuántos meses tiene? Nada más 5 meses. Hay mucho que hacer realmente en el país por parte de un gobierno. Yo creo que el señor no creo que venga para eso. Sí es positivo que lo haga, que lo haya hecho ahora, precisamente si piensa en algo político, ya sea de él o su esposa o alguien cercano, darse este tiempo, resolver los problemas legales y luego después darse un tiempo para él y darle un tiempo también pensando en la nación. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que ahora mismo empiece tanto el partido de gobierno como los partidos en oposición a entrar en una contienda política. Normalmente en Honduras pues ya se sabe que los 2 años de un gobierno son para trabajar
y ya los siguientes 2 años ya ahí la lucha por la política despega, y eso es en cualquier parte del mundo, en cualquier democracia es así. Lo que debemos evitar es llegar a los extremos, definitivamente que no se dé ese tipo de controversias tan temprano, porque eso solo viene a debilitar realmente un gobierno. Muy buenos días, Raúl. Es una lástima, pero sus distinguidos panelistas hablan con paños tibios el tema de Jo. Cometió delitos, sí. Abuso, sí. La Corte está alineada a intereses personales de Jo, sí. Entonces, buenos días. Ajá. Nosotros no somos jueces, somos abogados litigantes. Cuando nos tocó ser jueces, actuamos como jueces y ahí impartimos la justicia. En este caso, lo que nosotros hemos analizado es el proceso. Sí, dentro de se ha respetado el debido proceso, y los 3 hemos coincidido de que se ha respetado el debido proceso y principalmente el estado de inocencia. Yo creo que aquí lo que sigue es la actuación del juez del Tribunal Supremo, que se ha nombrado como juez natural, a efecto de que mediante las pruebas que se le presenten pueda emitir la resolución que proceda conforme a derecho. Wow. Bueno, definitivamente ese anunciado regreso de Juan Orlando Hernández genera muchos comentarios, tanto a favor como en contra. Ese comentario de esa posibilidad de que regrese al país para una aspiración presidencial lo veo muy, pero muy difícil. Lo que no es nada descabellado es que él pueda aspirar, como en su momento dado lo hizo su amigo Mel Zelaya, a ser diputado. Es un derecho. Comparte no es una con Espinosa lo que planteó. Es una posibilidad. No, es que Mel lo hizo. Sí, es una posibilidad. Obviamente, en nuestra querida Honduras el tema político desde hace días, no de ahorita, ya se activó. En Partido Libre, ya el exministro de la CID ya ha manifestado, un joven, un muchacho, su intención presidencial, que cierto, obviamente ha molestado a... Yo entender, Mel no mencionó el nombre que lo estaba patrocinando. Su partido. Que lo estaban patrocinando. El Partido Nacional. Sí, pero imagínense, ya prácticamente Mel con eso está descartándolo a este muchacho, que creo que no tuvo un mal suceso. Obviamente Mel pues respalda abiertamente a la abogada Rixi, eso no se puede discutir. En el Partido Liberal, desde un inicio, Narrala ha dicho que él continúa con su aspiración. Me imagino que Calix también. O sea, Eduardo, el tema político, lastimosamente... En el Partido Liberal está Eduardo Maldonado, Salvador Narrala, Roberto Contreras. No sé si Jorge Calix se va a lanzar. Creo que lo va a pensar. Asconita. Y José Ascona, que sería un gran candidato para el partido. Sí, pero a 5 meses de este gobierno, ya todo el mundo habla de política. Sí, no es lo que dice el abogado Ávila, eso puede afectar al gobierno. Lastimosamente no se le está dejando avanzar como se espera al presidente. Creo que lastimosamente han habido un par de situaciones exógenas que han limitado que se vea un gobierno con mayores éxitos. Esos temas internacionales de esa guerra, esa alza de los combustibles, la situación calamitosa en que se encontró la economía producto del gobierno anterior y entre otros factores, pues ha generado que hasta el momento no se tenga el resultado esperado, pero creo que lo mejor está por venir. No, wow, a sonrisa, ¿qué dice? Sí, mire, la gobernanza no es una cuestión fácil, es decir, y parte del equipo que usted forma, un equipo de profesionales que puedan ver la temática en general, un gabinete que aporte mucho a la ayuda del gobierno, y por lo otro la prensa, una relación fortalecida con la prensa que hasta este momento no se siente así, y con una gran diferencia, que ahora en las redes la gente opina lo que estima oportuno y hasta lo que le conviene y no le conviene. Entonces, yo creo que tenemos un presidente moderado, un presidente que intenta hacer las cosas bien, un presidente que trabaja las 24 horas, pero no basta con que sea el presidente necesita un equipo que esté a la parte de él, de tal manera que le ayude y que le pueda aconsejar. No, pero entiendo que los de su equipo ahí están con él siempre. De hecho, hace poco estuve hablando con uno de ellos, me dijo que se fueron a las 3 y que el presidente les dijo que a las 9 de la mañana tenían que estar de vuelta. Abogado, lo vi que quería comentar. No,
Hay unos fenómenos que se están dando en América Latina y es los escasos márgenes entre quién es el presidente o presidenta y con la oposición. Bueno, lo vimos nosotros, ¿verdad? Ahí con un estrecho margen. Keiko Fujimori va a ser presidenta con un escaso margen, una diferencia muy pequeña con el líder de la izquierda. En Colombia lo mismo. También lo mismo. La gente creía que iba a perder por grande Petro y no. Claro, si estamos hablando de 250,000 votos, pero con una población enorme. Lo que quiero decir en esto es que ahí es cuando los presidentes deben saber gobernar, porque lógicamente llegan hasta cierto punto débiles con el respaldo que les ha dado sus parciales. No es, por ejemplo, como llegar de presidente con un respaldo tan grande. Pero mire usted, por ejemplo, lo que ocurrió con la presidenta Xiomara Castro, ¿verdad? Con un respaldo enorme de votos. Sin embargo, no se supo catapultar, no se supo aprovechar esa cuestión y el Partido Libre viene de caída, ¿verdad? Llegar realmente con un 19%, lo que viene a demostrar definitivamente que en Honduras nos gusta experimentar a veces. Pero esa votación es la más grande de la historia. Es la más grande que ha habido. Sin embargo, la enseñanza, para mí, lo que dejó como enseñanza es que a los hondureños no les gustan las extremas, por una parte, y también nos gusta el bipartidismo. Eso se creyó en algún momento de que aquí iba a ser un país de múltiples partidos políticos. Imagínense que fuimos a una elección como con 12 partidos políticos en algún momento, era exagerado. Y luego que podía haber un tripartidismo y que eso sería bueno. Pero en muchos países del mundo se vive con 2 partidos políticos y eso es bueno realmente. Ahí creo que nosotros llegamos al bipartidismo y así vamos a seguir adelante. Ya un tercer partido así grande no creo de que lo vaya, aunque fue una buena experiencia con Libre, pero se ve realmente que revertir ese 19% no es tan fácil. La campaña ya comenzó. Sí, aquí la campaña de... O sea, yo me acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes, cuando ganó, que decía Carlos Montoya presidente, cuando ganó Ascona. Sí. La gente en las gradas tenía a Carlos Montoya presidente. Sí, porque recuerde que era el presidente del Congreso también, sí, Carlos Montoya. Pero el día de la toma de posesión. Pero la conducción de él no fue la mejor y en su vida personal estuvo llena de un montón de circunstancias que no permitieron de que él, a pesar de que era un hombre con un gran mensaje, pero no se ganó la confianza de la gente del Partido Liberal. Esto, voy a insistir, tan prematura ya la gente en campaña. Bueno, el hondureño disfruta la política como disfruta el fútbol, como disfruta la religión. Y yo creo que ese es de lo que se vive. Las empresas públicas generan una enorme riqueza en distintas instituciones. Hay publicidad, hay medios de comunicación, hay un montón de circunstancias y entonces se mantiene. A tal grado que el Estado tuvo que crear un canal de televisión propio para manejar este tema de la política. Y yo creo que la política está en el hombre, por naturaleza está en el hombre. Aquí queremos que la gente que ocupe cargos no sea político, lo que debemos de evitar es que sean sectarios, de que el tema es que la gente sea independencia de sus criterios, de tal manera que no importa qué color político tengan, mientras sea independiente, que no escuche órdenes, eso es lo más importante. En Honduras solo el fútbol supera a la política. ¿Siempre sobre esto? Sí, definitivamente aquí todos tenemos nuestro corazoncito, ya sea nacional o liberal. Y en su momento dado, pues hubo un fraccionamiento por ahí en un tercer partido político, pero que creo que mencioné al Libre, hombre, es bárbaro. Bueno, ya lo mencionó usted, hombre. Es que yo no sé si Raúl es libre o es liberal. Yo soy liberal. Ah, bueno. No, yo soy liberal. Entonces, para no herir susceptibilidades. Entonces, pero ese partido que usted acaba de mencionar, difícilmente va a volver a tener un crecimiento. La tendencia y la lógica es que ese 19 va en caída. Y en caída libre, valga la redundancia. Y bueno, aquí todo el mundo somos motahuenses, hay unos que otros ahí olimpistas, ¿verdad, Raúl? Y todos... yo soy motagua. Bueno, pues yo también. Todo azul.
Y en su momento dado, la mayoría de personas o es católica o es evangélica. Esa es la realidad en nuestra querida Honduras, y por ahí de otro tipo de religión. Y eso es algo que no lo podemos cambiar, es parte de nuestro ADN. Y desde pequeños, pues en su momento dado, hasta inclusive con la radio, antes habían dos radios, uno escuchaba la una o la otra. Y con los canales de televisión era igual. Ahora es que ya ha cambiado un poco. Pero lo que dice el abogado creo que tiene toda la razón. El problema no es tener un corazoncito políticamente de X o de Y partido, sino de volverse sectario y sobre todo lo más lastimoso, el volverse mordaz, abusivo, malcriado, porque una persona no comparta lo que es mi idea desde el punto de vista político o religioso o deportivo. Si no lo comparten, pues simplemente decirlo con educación, con altura, pero eso es en lo que se ha caído en nuestra querida Honduras. Personas que antagónicamente muestran un vocabulario soez, vulgar, descalificativo, y eso es lo que se debe de evitar. Mire, la política es un gran negocio. Yo creo que aquí lo compartimos todos. Y desde que la política es un negocio, entonces hay que hacer política prácticamente al día siguiente de la toma de posesión de un presidente, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer grandes cambios, por ejemplo, para evitar que la política guste, no es que no guste, sino que no sea negocio, es ¿por qué el gobierno, por qué nosotros con los tributos tenemos que financiar las elecciones de los partidos, las elecciones internas? ¿Por qué tiene que dársele deuda política a esa deuda política? Porque es atractivo hacer partidos políticos, es negocio de alguna gente. Yo decía hace un momento, creo que elecciones pasadas, la anterior, no sé si fue cuando llegó a la presidencia libre, creo que fueran 14 o 15 partidos políticos, unos partidos con unos nombres ahí, porque es fácil hacer un partido político en Honduras. ¿Y para qué se hace? No tanto por la lucha por el poder, sino que la lucha por una tajada de dinero que se le da con solo la participación. Entonces, luego después las negociaciones que se hacen, ahí dentro de alguien que ya quiere ser presidente, no logró nada, a veces hay candidatos que van ahí, o precandidatos que sacan un 2%, es algo tan exiguo esa cantidad, y sin embargo con eso logran grandes negociaciones, con el que va a ser presidente logran por lo menos un ministerio. Entonces, en la medida en que se legisle para que la política no sea un negocio, creo que podemos darle margen a un gobierno, a un gobernante, para que por lo menos haga 2 años y medio de una buena gobernanza, ¿no? Pero si no fuera así, yo creo que lo importante es que querer al país y que ganadores y perdedores firmen un pacto ahí en los primeros días y decir, no vamos a hacer política durante por lo menos 2 años, ¿verdad? Para que se pueda gobernar aquí, pero las cosas así como ocurren, ¿qué piensa? Lo único que piensa que eso no está ocurriendo, no están pensando así. No, claro que no piensan así. Obviamente lo que se piensa es, si no, bueno, el caso más emblemático es el que usted menciona de hace bastantes décadas, ¿verdad? Cuando prácticamente en la toma de posesión del expresidente Azcona, Carlos Montoya se proclama casi como ya el precandidato del Partido Liberal, ¿verdad? Ahí ese es el precedente más, no digo funesto, sino que de repente más emblemático que se ha tenido, ¿verdad? Y así en ese orden de ideas se anda en política casi todos los días. Bien, al volver les voy a preguntar sobre la Corte Suprema de Justicia para cerrar, pero poneme la foto, quiero decir algo sobre estos señores. 2 de estos señores han gobernado Honduras. Narrala dice que la ha ganado 3 veces, pero nunca lo han dejado llegar. No deja de tener razón. Recuerdo una pasada también, que esa no la voy a contar. ¿Por quién empiezo? Narrala. Narrala está haciendo un llamado a los liberales, pero lo que dijo el abogado Jaime es cierto. Jaime Rodríguez. Los liberales están enfrentados.
Narrala, su grupo, a Eduardo Martel y otros, su esposa Iroska. Y está el grupo Ayani, el presidente del partido, Roberto Contreras, Yanni Rosenthal. Se habla de una posible candidatura de Eduardo Maldonado en el Partido Liberal de Honduras y no se descarta una de José Simón Azcona de Loyún, una persona con muchas capacidades, igual que Maldonado. Pero Azcona podría volver a la política. Hace unos años José Simón me dijo, mira Raúl, me voy a retirar de la política, me voy a ir a trabajar, me voy a casar y voy a ir a ganar dinero. Y el hombre lo ha cumplido hasta ahora, pero muchas personas le están pidiendo que vuelva a la política y que busque la candidatura al Partido Liberal. Los liberales tienen que ponerse de acuerdo para aprovechar que Libre y el Partido Nacional han tenido un terrible desgaste. Los liberales nos tenemos que poner de acuerdo. Hay una posibilidad de que el Partido Liberal gane si hay un acuerdo entre todas estas personas. Se habla que el ingeniero Elvin Santos quiere volver a participar en política. No se habla, yo lo hablé con Elvin la semana pasada y hace poco. Y vamos al Partido Nacional. Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, 2 veces de la presidencia. Secretario primero. Sí, pero esos son más importantes. Fue presidente del Congreso y 2 veces presidente, como haya sido. De ahí el fuerajó le sirvió a Libre. Pero el gobierno, al llegar Juan Orlando, ¿cuántos nacionalistas no les ayudó Juan Orlando? ¿Cuánta gente no se le viera poner firme a Juan Orlando Hernández ya aquí? Y el presidente Azfura está al mando de la nave del país. Y entiendo yo que en la política así es. El presidente Azfura conoció de que Juan Orlando quería venir. Juan Orlando lo ha dicho, que habló con él. Y eso pues permite que Juan Orlando venga a defenderse a Honduras, a su país. Y alguien como Juan Orlando, que tiene 58 años de edad, Narrala 75, y Mel también 75. Juan Orlando, ¿quién no va a creer que ese hombre va a participar en política? No sé si va a buscar otra vez la presidencia o va a ser diputado, como decía Ramón Espinosa y Jaime Rodríguez. Pero sin duda eso divide a los nacionalistas, que ya tienen en Tomás Zambrano, ya lo ven como su candidato. Aquí los 3 panelistas lo he sentido con simpatía hacia él. Y algunos andan diciéndole al oído a la exconsejera del Partido Nacional, José López, que en la próxima busque la presidencia de la República. Así están las cosas en el Partido Nacional. Los nacionalistas deben cuidar que Azfura haga un buen gobierno. Si no hay un buen gobierno de Azfura, no hay ni que lance Juan Orlando, ni Tomás, ni Juan Diego van a ganar las elecciones. Tienen que cuidar de hacer un buen gobierno. Lo que Libre no vio. Porque Xiomara Castro llega con la votación más alta de la historia en la vida democrática de Honduras y la gente va y contundentemente vota por ella. Y 4 años después, Libre pierde ese 1.000.000 de votos que no eran de ellos, yo se los decía. No eran de ellos, sino que la gente quiso ir a votar en contra del Partido Nacional. Libre lo hizo tan mal que sacó el 19%. Ahora Mel Zelaya tiene que volver a salir a la palestra porque frente a una figura como Juan Orlando y Narrala y los otros, pero estas 2 personajes, Narrala toda la vida, yo era un niño y Narrala estaba narrando. Me convertí en comentarista deportivo y lo hacía muy bien yo también. Y Narrala y lo platicábamos. Ayer oí a Narrala narrando. Una vez yo le dije a Mel, oíme Mel, Narrala en todo Honduras lo conoce. No se equivoquen con Narrala. Entonces Libre, lo que tiene es a Mel. Tienen que ponerse de acuerdo para enfrentar a Juan Orlando y al mismo Salvador. No hay una figura en Libre que le pueda comparar a Juan Orlando. Solo Mel Zelaya. También se tienen que ubicar los de Libre. Está bien que ese muchacho aspire, que Aldana aspire, que Carlos Eduardo aspire y que la señora Moncada y quiere volver a probar. ¿Qué muchacho? Carlos Eduardo Reina. No, dije Jorge Aldana. No, el de la CIT. Pineda, apellido Pineda. Octavio Pineda.
También lo están acusando de que lo están investigando el Ministerio Público y me dio a entender que lo están financiando los nacionalistas. Pero en Libre no hay nadie que enfrente a Juan Orlando ni a Nasralla. Eso lo deben tener claro los aspirantes de Libre, incluyendo la abogada Rixi Moncada. Ahí la figura de ese partido, Mel Zelaya, tiene que ponerse de acuerdo con Mel para que avancen. Ojos liberales y nacionalistas. Error de ambos y Mel se les vuelve a meter. Así que deben tener cuidado los tres partidos. Me preocupa el país, porque ya la gente está metida en la política, no pensando en el país. Ojalá que Tito Afura le vaya bien, por el bien de todos los hondureños. Así decía de doña Xiomara Castro, creo que es lo correcto pensar el bien del país. Abogado Ibis Dicua, gracias, nos vamos. Su razonamiento es correcto, Raúl. Usted es un hombre que ha estado por varias décadas metido en la política y de cerca, no es un tema de que ha estado marginalmente. Yo creo que para el país es importante que el ingeniero Afura Sabla haga un buen gobierno, y también para el Partido Nacional es importante que haga un buen gobierno, porque si él no hace un buen gobierno va a ser muy difícil para la persona que tenga aspiraciones en el Partido Nacional, que es don Tomás Lozano, salir bien librado. Así que pensemos que debe haber un buen gobierno para todos, donde todos mejoremos, no solo de determinada clase política, sino que todos los hondureños, y así cada presidente que lleve va a querer hacer un mejor gobierno. Gracias. El abogado Ibis Dicua María, ex magistrado del Poder Judicial. Don Jaime Rodríguez. Pues como hondureño aspiro de que este gobierno del señor Narritito Afura siga mejorando, que tenga éxito, y obviamente en la medida que este gobierno sea exitoso, que mejore la situación del país, la posibilidad fuerte de que el presidente del Congreso actual sea presidente de la República va a ser enorme. Pero todo va a depender de cómo se vaya viendo el desarrollo de nuestra querida Honduras, que está ahorita sumergida en una situación complicada. Así que depende de las autoridades del Partido Nacional de que la continuidad del partido se dé por otros 4 años. Bien, vamos a cerrar con el abogado Félix Ávila. Gracias, Raúl. Bueno, en el mismo sentido, yo creo que estos escenarios que se vienen en los próximos días no vayan a traer aquí, en primer lugar, más desunión de la que existe, más controversia de la que existe. Y, por favor, estamos en un gobierno que apenas inicia, y es bueno que tanto los líderes, los gobernantes, como la gente del Partido Nacional hecho gobierno, pues piensen realmente en la nación. Y debe haber una buena gobernanza para el futuro de la nación, del pueblo hondureño. Gracias, Raúl. Hay temas de un calendario del Mundial, pues los que estamos modo Mundial, ponemos los partidos de hoy. Haga usted, aquí está, ve, Costa de Marfil, Noruega, le voy a Noruega, no ha jugado mal Costa de Marfil. Francia, una de las favoritas frente a Suecia, no ha jugado mal Suecia. Creo que Francia gana. Y México, Ecuador. México ha ganado 3 partidos. Pero Ecuador es buen equipo. No, México fue un desastre en la eliminatoria. De hecho, Barton, aquel árbitro salvadoreño, le dio como 15 minutos para que le empataran a Honduras y nos eliminaran. En la Copa de Oro también fue un desastre México. Por primera vez en su historia ganan 3 partidos y clasifican. Pero Ecuador, como dice el abogado Rodríguez, Jaime, es un buen equipo. ¿A quién le va? ¿Usted lo sintió hoy renegando por esa eliminación de Alemania? No, por supuesto, los equipos favoritos siempre han sido Alemania, Brasil, ahora lo es Francia. Yo en un principio pensé que España, pero sí ha visto en su desempeño España muy flojo. En este caso, por supuesto que por ser de la zona de CONCACAF, nos gustaría que México ganara. Hemos tenido buenos resultados de Estados Unidos, Canadá, y eso eleva el prestigio del deporte. El deporte es impredecible. Ayer le posté 1000 empiritas a Holanda. Iba ganando y al minuto 90 le empatan. Lo perdí. Y lo perdí. Ajá. Le aposté 1000 empiritas a Brasil y ganó en el último minuto. Y perdí otros 1000 empiras.
perdí 2.000 y gané 1.000. Entonces, pero óigame, pero el deporte en los últimos minutos, y carísimo es el mundial. La misma presidenta de México dijo que era demasiado caro y regaló el boleto que había. Los boletos aéreos a Estados Unidos es exagerado como han subido de precio. No hay lógica en el deporte. Si hubiera lógica, pues ya sabemos, no fuera necesario realizar un torneo. Pero precisamente es lo bonito del deporte del fútbol ahí, de que imagínese, impensable de que una Alemania quedara fuera. Holanda. Impensable que Holanda, aunque Holanda... lástima. Bueno, tiene más de 15 partidos que no ha perdido un mundial. Ayer perdió en penales. Pero lástima Holanda... Y ha perdido 3 finales. Exacto, porque es el eterno subcampeón. Y es una pena porque es un gran fútbol, pues ellos fueron los creadores del fútbol total. Definitivamente ese fútbol excelente que hubo, el fútbol de fuerza. Pero sin embargo no han podido llegar a ser campeones mundiales. Pero Miri Ancelotti le cambió la cara a Brasil, ¿verdad? Le dio otro tono. Y la gente no quería que iba a ser. Mire, Alito, burlándose de nosotros. En este mundial nadie le ha ganado a Honduras. Bien. Bueno, hasta Carlos Flores escribió de fútbol. Ahí le expliqué algunas cosas. Nos vamos. Ese es el fútbol. Poné otra vez los partidos. Costa de Marfil, Noruega a las 11, Francia, Suecia a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, México, Ecuador. Ahora poné las fotos. Nos vamos. Esta es la realidad política que le viene a Honduras. Poné la foto de los señores ahí. Buen provecho para todos. Es la realidad política que nos viene. Así está el país, así está la política, así está Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.